de bulbo raquídeo. Entonces, buenos días, compañeros. Hoy vamos a analizar un tema muy importante y muy interesante, que es bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo es importante porque en esta estructura van a pasar tanto vías ascendentes como vías descendentes, además de que en esta estructura se van a encontrar propiamente núcleos de los pares craneales. A manera de generalidades, propiamente, hay que recordar que el sistema nervioso propiamente es visto desde una vista anatómica y estructural, va a estar dividido en dos partes. El sistema nervioso central, que es todo aquello que se encuentra en el eje axil o en la línea media, que va a estar compuesto propiamente por lo que es la médula espinal y el encéfalo, y el sistema nervioso periférico, que el sistema nervioso periférico va a estar compuesto por lo que son nervios espinales y nervios craneales, ¿ok? Abordando más lo que es el sistema nervioso central, ya lo hemos visto en clases pasadas, va a estar compuesto por lo que es el encéfalo y médula espinal. Y a su vez el encéfalo está compuesto por tres partes, que es el encéfalo propiamente dicho, el tronco del encéfalo y lo que es el cerebelo. Cuando nosotros abordamos más detenidamente lo que es el tronco del encéfalo, que de hecho es de importancia el tronco del encéfalo, porque en el tronco del encéfalo se va a encontrar la estructura analizada el día de hoy, que es propiamente el bulbo raquídeo. Visto desde céfalo caudal, las tres estructuras que lo forman va a ser el mesencéfalo, que es la estructura más superior. Vean, este de aquí es el mesencéfalo. En la parte medial vamos a encontrar lo que es el puente. ¿Cómo ustedes van a ver qué es el puente? Ah, porque el puente en la cara anterior o ventral va a tener esta especie de pancita. Vean cómo es una protuberancia que sale en lo que es el tronco del encéfalo. De hecho, se denomina también como protuberancia anular. Y vean que en la parte media tiene un surco. Vean, este surco propiamente es el surco para la arteria basilar. Por aquí va a pasar lo que es la arteria basilar. Y en la parte más inferior es la estructura que vamos a analizar el día de hoy, que es la estructura que conocemos como bulbo raquídeo o incluso también otras estructuras lo llegan a denominar como médula oblonga, que es esta estructura más inferior. ¿Okay? Entonces, inferior al bulbo raquídeo vamos a encontrar lo que es la médula espinal. Y superior al bulbo raquídeo vamos a encontrar lo que es la protuberancia. Entonces, ¿cuáles son los límites del bulbo raquídeo? En la parte superior, un surco que se va a encontrar entre el bulbo raquídeo y el puente. Si está entre el bulbo y el puente, pues muy fácil. El surco se va a llamar bulbo protuberancial. Y en la parte inferior hay varias estructuras que me denotan cuándo se hace el cambio de lo que es bulbo raquídeo a médula espinal. Las dos más conocidas es la decusación de las pirámides, propiamente la decusación de la vía motora, y la otra es propiamente el cambio que algunas literaturas manejan como el agujero magno. ¿Okay? Esas son las dos estructuras que me denotan cuándo se hace el cambio de bulbo raquídeo a médula espinal principalmente. Entonces, se dice que el bulbo raquídeo va a tener una forma de cono invertido. ¿Por qué es esto? Vean cómo la base es superior propiamente de un cono y la base y la punta sería inferior. Por eso se dice que tiene la forma también de un cono invertido. Y desde el surco bulbo protuberancial hasta donde inicia lo que es la médula espinal, se menciona que mide aproximadamente 3 centímetros. En cuanto a las funciones que tiene el bulbo raquídeo, va a tener funciones muy importantes. La primera es que por esta estructura van a pasar tanto vías ascendentes como vías descendentes. Vías ascendentes que provienen de la médula espinal, como lo vimos en la clase pasada, y vías descendentes que provienen de la corteza, principalmente como es la vía córtico-espinal. La segunda función que tenemos cuando nosotros analizamos el bulbo raquídeo es que aquí se van a encontrar núcleos de pares craneales importantes. De hecho, se van a encontrar los núcleos de los pares craneales desde el 9, desde el par craneal noveno, hasta el par craneal número 12. Y les voy a poner aquí con asterisco que también podemos encontrar pares craneales de el par craneal o nervio craneal número 8, par craneal número 5, que ahorita les voy a explicar por qué. De hecho, cuando ustedes lean pares craneales, se van a encontrar que los núcleos del quinto par los van a encontrar tanto en mesencéfalo, como en protuberancia, como en bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque los núcleos
del quinto par craneal son los más largos. Entonces los vamos a encontrar en todo el tronco del encéfalo. E inclusive, algunas literaturas mencionan que el núcleo del quinto par llega hasta el segundo o tercer segmento cervical de la médula espinal. Entonces es muy largo. Otra función importante de lo que es el bulbo raquídeo es que aquí se van a encontrar los centros cardiorrespiratorios, los famosos centros cardiorrespiratorios, que me van a controlar lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de lo que es el músculo cardíaco y propiamente la frecuencia respiratoria de los pulmones. Otra función muy importante es que en el bulbo raquídeo y en todo el tronco del encéfalo se van a encontrar lo que nosotros conocemos como formación reticular, eh, la formación reticular ascendente. ¿Alguien sabe cuál es la función de la función reticular ascendente? El que sea, ¿alguien sabe? No, ¿alguien sabe? No tengan miedo de participar. Ajá, sí, justo eso, Yarita. La función reticular ascendente se encarga del estado de despierto, del estado de alerta. Eh, en esta imagen vemos un corte sagital de lo que es un hemisferio derecho. Estas disecciones, de hecho, son las disecciones que nosotros ocupamos, son las disecciones de Roton. Si algún día tienen el tiempo de revisarlas, son muy buenas. En el cual vemos múltiples estructuras. Vean, vemos que propiamente lo que es la bóveda del cráneo. Inferior a esto podemos observar lo que son el hemisferio propiamente de un cerebro derecho, al igual vasos importantes como el seno sagital superior, el seno sagital inferior, estructuras diencefálicas, y vean, aquí podemos observar el tronco del encéfalo. Este pequeñito de aquí es propiamente el mesencéfalo. Este que tiene una pancita es la protuberancia. Vean, nosotros vamos a ubicar la protuberancia porque tiene esta pancita. Y inferior a él vamos a encontrar lo que es el bulbo raquídeo. Dentro de esta imagen, lo importante a observar es que detrás de lo que es, detrás o dorsal de lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo, vamos a encontrar una estructura muy importante que se denomina como cuarto ventrículo. Esta estructura que les estoy marcando aquí es el cuarto ventrículo, donde esta que les estoy señalando es propiamente el piso del cuarto ventrículo. Y estos son los velos medulares, tanto el superior como el velo medular inferior. Y aquí ustedes se preguntarán, oye, pero si en mi casa normalmente el piso es inferior y el techo superior, ¿aquí por qué está en sentido vertical? Ah, pues muy fácil. Recuerden que los primeros estudios neuroanatómicos que se hicieron del estudio de las neurociencias se hicieron en roedores. Por lo tanto, ellos, al caminar en cuatro patas, la distribución de su sistema nervioso cambiaba. Por eso, el piso del cuarto ventrículo era inferior en ellos y los velos medulares superiores eran superiores. Vean, este es el velo medular superior y este es el velo medular inferior. Para manera que lo asocien, piensen como si fuera una caseta de campaña, donde propiamente este es el piso y estos son las partes que forman la casa de campaña. Así se forma una especie de triángulo. Y de hecho, el plexo coroideo se localiza en el velo medular inferior. En esta estructura propiamente encontraríamos el plexo coroideo. Otro punto importante que debemos de conocer aquí es qué son los pedúnculos cerebelosos. Vamos a tener tres, sí tres, pero tres pares. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres pedúnculos cerebelosos derechos y tres pedúnculos cerebelosos izquierdos. Los pedúnculos, dime Dulce, ¿tienes alguna duda? Sí, ¿me podrías explicar otra vez, el velo medular en sí, es el techo o es el piso? Es que Es me el confundí. techo, es el techo. Eh, Ah, ok. Mira, aquí en esta estructura vemos un corte sagital de lo que es un hemisferio, en donde vemos que esta estructura es el piso del cuarto ventrículo. Y los velos, tanto el velo medular superior, que es el que estoy señalando aquí, y el velo medular superior, forman lo que sería el techito de la casa de campaña. ¿Okay? Lo mencioné porque, si recuerdas en la primera clase, decíamos que los primeros estudios se hicieron en roedores.
Por eso la terminología se sigue usando así. Aunque puede ser medio raro de entender, por eso se sigue usando así. Ve, aquí solo era para mencionar cómo la disposición cambia. Ve, esto es inferior en un roedor y esto es superior en un roedor. Pero al momento de hacer el cambio, ve cómo estas estructuras se localizan en la parte vertical propiamente. ¿Ok? Ok, vale, gracias. Sí, de nada. Cualquier duda, con confianza, con mucha confianza. ¿Ok? Otro punto importante que les estaba mencionando son los pedúnculos cerebrosos, donde vamos a tener tres pares. El pedúnculo cerebroso superior, también denominado como brachium conjuntivum, brachium porque proviene del latín que significa propiamente brazo, va a unir lo que es el mesencéfalo con lo que es propiamente el cerebelo. Esa estructura se va a denominar pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ok? La siguiente estructura es el pedúnculo cerebeloso medio, que me va a unir lo que es el puente con lo que es el cerebelo. A ese lo vamos a denominar pedúnculo cerebeloso medio o también denominado brachium pontis. Como lo mencioné, brachium de brazo, pontis porque comunica lo que es el puente con el cerebelo. Y el pedúnculo cerebeloso inferior va a comunicar lo que es el bulbo raquídeo con lo que es el cerebelo. A este también se le va a denominar como cuerpo restiforme y justa restiforme. Restiforme en latín significa cuerda, ¿ok? Cuerda o delgada. Entonces, este pedúnculo cerebroso inferior se denomina así porque en sí tiene forma de cuerda, ¿ok? Entonces, tres pedúnculos cerebrosos, pero tres pares, superior, medio e inferior. En cuanto, bueno, esta imagen solo es para recordar cómo es el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo, su sitio de donde se fabrica es en los plexos coroideos. ¿Okay? Los plexos coroideos se van a localizar principalmente en lo que son los ventrículos laterales, que son estos de aquí, los laterales, y el tercer ventrículo, que es el tercer ventrículo el que se encuentra propiamente en la línea media, y el cuarto ventrículo que acabamos de explicar en la diapositiva pasada. Entonces, ¿cuál es propiamente el flujo del líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo, como lo mencioné, se forma principalmente en los ventrículos laterales, pasan al tercer ventrículo a través de unos agujeros que conocemos como interventriculares o también denominados de Monro, así también se pueden denominar, donde pasan tanto del flujo, más bien el líquido cefalorraquídeo que se forma en los ventrículos laterales, pasan al tercer ventrículo, que se encuentra en la línea media, y de aquí va a pasar a nuestro cuarto ventrículo, a través de un acueducto que nosotros vamos a denominar como acueducto cerebral o de Silvio, que es este propiamente. Y a partir de aquí, el flujo del líquido cefalorraquídeo tiene dos vías, o se va hacia lateral o se va hacia medial. Los agujeros laterales, bueno, ya dije, son dos agujeros laterales que se van a denominar como agujeros de Luschka. Son estos propiamente que les estoy marcando. Y se asocian. Luschka empieza con L y lateral también empieza con L. Entonces vamos a tener dos agujeros laterales o de Luschka. Y únicamente vamos a tener un agujero medial que se va a denominar agujero de Magendie. Y también asocian. Magendie empieza con M y medial igual empieza con M. Entonces, dos laterales y uno medial. Los laterales son de Luschka y el medial se llama de Magendie. Y después de que llega al espacio subaracnoideo, tiene que recorrer lo que es el espacio subaracnoideo hasta llegar a un seno que se localiza pues propiamente en la línea media y en la parte superior, que es el seno sagital superior. En el seno sagital superior se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas. Entonces, a manera de resumen, se sintetiza el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos y se reabsorbe en lo que son las vellosidades aracnoideas que se encuentran propiamente en la línea media y en la parte más superior de lo que es propiamente la bóveda. Ahora, en esta imagen observamos una vista anterior o ventral de lo que es propiamente nuestro tronco del encéfalo. Vean que aquí hemos cortado, bueno, en esta disección se cortó un pedazo de lo que es el lóbulo temporal, en donde podemos observar de una manera superior lo que es el mesencéfalo, que es esa estructura más superior, y de hecho estas estructuras se conocen como pedúnculos cerebrales. No confundirlos. Los pasados fueron pedúnculos cerebelosos. Estos son pedúnculos cerebrales. ¿Okay? Esta estructura es el puente. Vean la pancita que forma propiamente el puente, que está formado por fibras transversas. ¿Okay? Y la parte más inferior
que es propiamente el bulbo raquídeo. Ahora, ¿cómo nosotros nos ubicamos propiamente para ubicar el bulbo raquídeo? Pues muy fácil. Va a tener algunas estructuras los cuales nosotros podemos ubicar, podemos decir, eso es bulbo. Vean que en la parte media vamos a tener un surco. Este surco se va a conocer como surco medio anterior y va a ser homólogo al que vamos a encontrar en la médula espinal. ¿Okay? Laterales a lo que es el surco, vamos a encontrar otras estructuras que vamos a conocer como pirámides. Estas estructuras que les estoy marcando aquí son las pirámides. Las pirámides van a contener fibras de la vía córtico-espinal, la vía motora más importante, que va a provenir de la corteza, va a descender por lo que es la corona radiada, va a pasar por la cápsula interna, mesencéfalo, puente, y va a llegar a lo que es el bulbo. Y en el bulbo va a formar esta propiamente dilatación, y se va a conocer como pirámides propiamente. Posteriores a lo que son las pirámides, vamos a encontrar las olivas. ¿Okay? Esta otra tumefacción que vamos a encontrar se va a llamar como oliva, ¿okay? Que va a estar formado por la dilatación que forman los núcleos olivares a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. Y entre lo que es la pirámide y la oliva me van a formar un surco. ¿Okay? Si se encuentra anterior a lo que es la oliva, pues muy fácil, se va a denominar preolivar. ¿Okay? El surco anterior a la oliva se va a denominar como preolivar. Y el surco posterior a la oliva lo vamos a denominar como surco retroolivar. Muy, muy difícil, ¿no? Si se encuentra posterior, retroolivar. Estos surcos son importantes porque a partir de estos vamos a encontrar orígenes de los pares craneales, ¿okay? Orígenes aparentes de los pares craneales. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que son los pares craneales, tenemos que entender que vamos a tener dos orígenes. El origen aparente, que se van a encontrar en núcleos, que lo vamos a encontrar dentro de lo que es el tronco del encéfalo, y los orígenes aparentes. Los orígenes reales son propiamente los núcleos, y los orígenes aparentes son cuando nosotros podemos observar su salida a través de lo que es el tronco del encéfalo. Entonces, el primer par craneal, o también denominado olfatorio, su origen aparente va a ser la sustancia perforada anterior. Y es este que observamos aquí. Este propiamente, que podemos observar aquí, es el primer par craneal, también denominado olfatorio, donde, lo vuelvo a repetir, su origen aparente es la sustancia perforada anterior. El primer par craneal tiene otra particularidad, tiene una particularidad más, es que todos los pares craneales, independientemente de cuál sean, antes de que se integren en la corteza cerebral, recuerden que todo lo que llega a la corteza cerebral se vuelve consciente antes de que pase propiamente a lo que es la corteza cerebral. Todos los pares craneales pasan a la corteza cerebral primero. Sin embargo, el par craneal número 1 o olfatorio primero se integra y luego manda señales al tálamo. ¿Ok? Entonces, esa es la particularidad propiamente del par craneal número 1, que de primera instancia no pasa por lo que es el tálamo. El segundo par craneal, o también denominado óptico, sus orígenes aparentes van a ser los ángulos anterolaterales de lo que vamos a conocer como el quiasma óptico. Entonces, ese es el origen aparente del propiamente segundo par craneal. Esta imagen es una disección de Roton, donde podemos observar una vista anterior de lo que es propiamente el tronco del encéfalo, donde vean que la parte más superior es propiamente el mesencéfalo. Vean, estos son los pedúnculos cerebrales que les mencioné, ¿ok? Los pedúnculos cerebrales. En donde en esta imagen no podemos observar tres pares craneales, ¿ok? Los pares craneales que no podemos observar en esta imagen es el par craneal número 1, el par craneal número 2 y el par craneal número 4. Y ahorita les voy a explicar por qué no podemos observar el par craneal número 4. El 1 y el 2 ya los vimos. Estos están superiores a lo que es el tronco del encéfalo. Y el siguiente par craneal es el tercer par craneal. Que de hecho, el tercer par craneal es este que les estoy marcando aquí. El tercer par craneal, su origen aparente, es la fosa interpeduncular. Muy difícil. Si se encuentran entre los pedúnculos cerebrales,
se va a denominar fosa interpeduncular. Entonces, ese es el origen aparente del tercer par craneal. El cuarto par craneal es también denominado como par craneal troclear o patético. Su origen aparente se va a encontrar en la cara posterior de lo que es el tronco del encéfalo. De hecho, el cuarto par craneal tiene dos particularidades. Uno es que es el único par craneal que emerge en la cara posterior del tronco del encéfalo. Y la segunda característica del cuarto par craneal es que antes de salir de lo que es el tronco del encéfalo, decusa. ¿Okay? Decusa para venir y rodear lo que es el tronco del encéfalo. Entonces, el cuarto par craneal emerge posterior. El cuarto par craneal o troclear patético únicamente se va a encargar de inervar a un músculo. ¿Alguien sabe cuál es el músculo que inerva el cuarto par craneal? Quien sea lo puede decir. ¿Nadie? Sí. El que sea, no se preocupen si están mal, están bien. ¿El oblicuo superior? Y justo el cuarto par craneal es el que va a inervar el oblicuo superior. El tercer par craneal va a inervar a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto dos. Uno, ya lo dijeron, es el oblicuo superior, y el segundo es el recto lateral. ¿Okay? Entonces, el tercer par craneal se va a encargar de inervar al recto superior, al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior. ¿Okay? En cuanto a los músculos extrínsecos del ojo. El siguiente par craneal es el par craneal número 5, que es esta estructura que les estoy marcando. ¿Cuáles son los orígenes aparentes del quinto par craneal? Son propiamente la cara anterolateral de la protuberancia. Ese es el origen aparente del quinto par craneal. Y el quinto par craneal va a tener tres ramas. ¿Okay? Estas tres ramas es la oftálmica, la mandibular y la maxilar. Más bien, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. ¿Okay? Esas tres ramas van a ser propiamente lo que conocemos como quinto par craneal. El quinto par craneal se va a encargar de la sensibilidad de la cara propiamente. Y aparte, tiene un componente motor que se va a encargar de inervar a los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son los temporales, los maceteros, el pteroideo lateral y el pteroideo medial. Entonces, esa es la función del quinto par. El sexto par craneal es el par craneal denominado abducens propiamente, ¿no? Que es el sexto par craneal. Y su origen aparente es el surco bulbo protuberancial. Recuerden que el surco que se formaba entre lo que es el bulbo y la protuberancia se denomina surco bulbo protuberancial, en donde el origen aparente del sexto par craneal es el surco bulbo protuberancial en la parte medial. Vean que es el más medial que emerge de aquí. El siguiente par craneal es el par craneal número 7, que es esta estructura que les voy a marcar. Este es propiamente el séptimo par craneal. El par craneal número 7, también denominado facial, se encarga de inervar a los músculos de la expresión más facial, de los músculos de la mímica, que nos permiten la gesticulación propiamente. El octavo par craneal, que es el que les estoy marcando a continuación, también se denomina como vestíbulo coclear, que va a tener dos funciones: el equilibrio por la función vestibular y la audición por la función coclear. ¿Okay? Entonces, en el surco bulbo protuberancial van a emerger tres pares craneales: sexto, séptimo y octavo. Después, el surco retroolivar, que les recuerdo que es aquel que se localiza posterior a la oliva, esta es propiamente la oliva, estas son las pirámides, van a emerger otros tres pares craneales. ¿Okay? Va a emerger el par craneal número 9, que es esta pequeña raíz que les estoy marcando. El par craneal número 10, o también denominado vago, que es la raíz que les estoy marcando a continuación. El par craneal número 11, o también denominado accesorio. ¿Okay? Que el par craneal accesorio únicamente se va a encargar de inervar a dos músculos. ¿Cuáles son estos dos músculos que va a inervar? El esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Esa es la función del par craneal en número 11. Y de hecho, si les preguntan algún día, ¿cuál es la función del par craneal número 11? Ustedes deben decir, no sé. ¿Okay? Porque esa es la función que se encarga propiamente de estos músculos. El surco que se encuentra anterior a la oliva es el surco preolivar. Si se localiza anterior a la oliva, pues qué difícil, preolivar. En donde únicamente va a emerger un par craneal, que es el par craneal que nos falta. Es el par craneal número 12 o hipogloso. ¿Okay?
El par craneal número 12 o hipogloso se va a encargar de inervar a todos los músculos intrínsecos de la lengua y a 3 de 4 músculos extrínsecos de la lengua. ¿Ok? ¿Cuáles son los músculos que va a inervar? De los 3 de 4 que dije, va a inervar al geniogloso, al estilogloso y al hipogloso. Esos son los 3 pares de los 3 músculos que va a inervar propiamente el 12º par. Y únicamente va a faltar lo que es el palatogloso. El palatogloso va a estar inervado por lo que es el 10º par craneal o el bajo. Y así tenemos propiamente la inervación de los músculos tanto intrínsecos como extrínsecos de la lengua. ¿Okay? Ya mencionamos en la imagen pasada lo que fueron los orígenes aparentes de los pares craneales. En esta imagen podemos observar cuáles son los orígenes reales de los pares craneales. Recuerden que les dije, orígenes reales son propiamente núcleos que se encuentran a lo largo de lo que es el tronco del encéfalo, donde en mesencéfalo vamos a encontrar 2 núcleos de pares craneales. ¿Cuáles son estos núcleos? El tercer par craneal y el par craneal, el 4, ¿no? Propiamente. El 5, vean que aquí aparece entre paréntesis, porque el 5 lo vamos a encontrar tanto en lo que es mesencéfalo, lo que es protuberancia y lo que es médula. Como lo mencioné, es un núcleo muy largo, por eso lo vamos a encontrar a lo largo de todo nuestro tronco del encéfalo. A nivel de lo que es propiamente protuberancia, vamos a encontrar el origen o los núcleos del 5º, el 6º y el 7º. Y entre paréntesis también ponemos al 8º. ¿Por qué? Porque los núcleos del par craneal número 8º también se van a encontrar en protuberancia, también en bulbo. ¿Okay? Y nuestra estructura que vamos a analizar el día de hoy se van a localizar, como lo mencioné en un inicio, los núcleos de los pares craneales del 9 al 12. Y entre paréntesis también el 5 y el 8º. También el 7º par craneal. En esta imagen es una imagen posterior o dorsal de lo que es nuestro tronco del encéfalo, donde podemos observar propiamente los núcleos de los pares craneales. Y esta imagen únicamente es para mencionarles y entiendan por qué el 5º par craneal lo podemos observar a lo largo de todo propiamente nuestro tronco del encéfalo. Vean que el que le estoy marcando es propiamente el núcleo del 5º par craneal, que de hecho tiene 3 partes, por eso es tan largo. Una parte mesencefálica, que si está en mesencéfalo, ¿qué se va a llamar su núcleo? Núcleo mesencefálico. Otra parte que se encuentra en protuberancia, que se va a denominar núcleo pontino o principal de lo que es el nervio del 5º par, y el que se va a encontrar propiamente de nuestro bulbo raquídeo es el núcleo espinal del 5º par, o del nervio trigémino. ¿Okay? Este es el núcleo espinal. El núcleo espinal, de una vez lo menciono, se encarga de recibir información termoalgésica. ¿Okay? Entonces, la información termoalgésica de la cara va a llegar hacia lo que es propiamente el núcleo espinal del 5º par. ¿Okay? Del nervio trigémino propiamente. Y algo que quiero mencionar aquí también es que cuando ustedes lean un par craneal y se lo leen muy a fondo, van a ver que un par craneal puede tener 3 o 4 núcleos. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa porque algunos pares craneales van a compartir núcleos. Lo explico con un ejemplo. Vean este núcleo, que es propiamente el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario lo van a compartir 3 pares craneales. ¿Cuáles son? El 7º, el 9º y el 10º par craneal. ¿Por qué? Porque va a tener, o a ese núcleo van a llegar información similar. Con parte del 7º par craneal, la información que va a llegar es la información gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua, por parte del 7º par craneal. Y por parte del 9º par craneal, va a llegar igual información gustativa, pero del tercio posterior de la lengua. Entonces, algunos pares craneales se ahorraron ese trabajo de tener otro núcleo porque lo van a compartir propiamente. ¿Ok? Y otra cosa que se me olvidó mencionar es que generalmente, o más bien, los pares craneales que se emergen de la línea media van a ser motores o van a tener una predominancia motora, como podemos observar aquí. Si nosotros hiciéramos una línea que marcara propiamente lo que es la parte medial de nuestro tronco del encéfalo, veremos que los pares craneales que emergen en la línea media van a ser motores. Por ejemplo, el tercer par craneal es motor.
movimientos del uso. Otro par craneal que emerge en la línea media, el cuarto par craneal. Aunque emerge en la cara posterior, también es motor. Otro par craneal que emerge en la línea media, el sexto par craneal, que se va a encargar de inervar a lo que es el músculo propiamente abductor, ¿no? Más bien el recto lateral. El recto lateral va a ser inervado por el sexto par craneal. Y el par craneal número 2, que se va a encargar de inervar los músculos de la lengua. Por eso vean que dije que todos los pares craneales que emergen en la línea media van a ser motores. Y aquí ustedes me podrían decir, oye, pero también me acabas de decir que el quinto par craneal tiene una raíz motora. Sí, sí tiene una raíz motora, pero es predominantemente sensitivo. Por eso no va a emerger de lo que es la parte media. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta para los aspirantes. A ver, vas, Prestigio. Por qué razón embriológica se da esta disposición de que en la línea media sean motores y en las líneas laterales sean sensitivos? ¿Cómo se llama eso? Lo vimos, lo dije como 3 veces. Ajá. De hecho, Preste, sí le gusta decir mucho eso. Siempre, siempre. Hay varias cosas que Preste siempre menciona y esta es una de ellas. ¿Alguien sabe? Sin miedo a equivocarse, aquí no hacemos menos a alguien ni nada, ¿ok? Sin miedo a equivocarse. Bueno, es que yo sabía que, como siempre nos los mencionaban, que todo lo anterior es motor y todo lo posterior es sensitivo, embriológicamente y al crecimiento se va como abriendo por el cuarto ventrículo y van cambiando como que su disposición y todo lo que era motor se quedó en medio y lo sensitivo se volvió lateral. Por eso todo lo en medio es motor. Estás bien en cierta parte, pero ahora, ¿por qué lo anterior es motor y lo posterior es sensitivo? Hay algo ahí lo mencionamos, es una placa. Ya con eso les digo. Bueno, son 2 placas, Son pero 2 placas y de hecho están bien fáciles de recordar el nombre. De hecho, hasta Preste, yo me acuerdo que lo mencionó como para que lo recordáramos como en forma de alas, algo así. Me acuerdo. La placa alar y la placa basal. Justo esas placas. exactamente. Entonces, por esa disposición que se hace de la placa alar y la placa basal, acuérdense, la placa basal siempre va a dar cosas motoras y la placa alar va a dar cosas sensitivas. Y como dice Leo, acuérdense como las alitas, entonces las alas donde están están lateralmente. Entonces, y si lateralmente, más que nada aquí en tronco encefálico, las cosas que estén laterales, los núcleos que estén laterales van a ser sensitivos y los núcleos que estén medialmente van a ser motores, como ya lo había dicho. Ok, muchas gracias, Preste. Y una vez que ya hemos analizado todas las estructuras de la cara anterior de lo que es nuestro tronco encéfalo, basta analizar lo que es la cara posterior, también denominada dorsal. Recuerden dorsal porque apuntaba hacia el dorso de nuestra ratita, ¿ok? O nuestro roedor, cuando hicimos esta analogía. En donde, en esta imagen, la imagen de la derecha, podemos observar el tronco del encéfalo, pero vean que falta una estructura. Falta lo que es propiamente el cerebelo. En esta corte se ha propiamente diseccionado lo que es el cerebelo a nivel de los pedúnculos cerebelosos, donde podemos observar lo que es el tronco del encéfalo. Más superior a esta vista que nosotros podemos observar estaría propiamente lo que nosotros conocemos como diencéfalo. De hecho, aún podemos observar algunas estructuras diencefálicas, por ejemplo, el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral. Esta estructura que les estoy marcando es la glándula pineal, ¿ok? Y esta estructura de relevancia es algo que conocemos como lámina cuadrigeminal. En la lámina cuadrigeminal vamos a encontrar 2 pares de colículos, los colículos superiores y los colículos inferiores. Los colículos superiores van a estar relacionados con el sentido de la vista y los colículos inferiores con el sentido de la audición, ¿ok? Entonces, inferior a esta, vamos a encontrar el origen aparente del cuarto par craneal. Como les estuve mencionando, el cuarto par craneal es el único que emerge en la cara posterior. Y vean, este es su origen aparente. O el origen aparente del cuarto par craneal es por encima del frenillo del velo medular superior. Este es propiamente el cuarto par craneal. Y les mencioné, tiene 2 particularidades. Emerge en la cara posterior y aparte, antes
antes de salir, decusa, ¿ok? El par craneal derecho se va a la izquierda, el par craneal izquierdo se va a la derecha. Y vean cómo rodea lo que son las caras laterales de lo que es el tronco del encéfalo para emerger en la cara anterior. Inferior a estas, a lo que es el origen aparente del cuarto par craneal, vamos a encontrar una estructura que sí o sí se las van a preguntar en el examen, que es el piso del cuarto ventrículo, que es esta estructura que les voy a marcar aquí. Esta estructura también se denomina como fosa. Entonces, continuando con lo que es propiamente el piso del cuarto ventrículo, vean, también se denomina como fosa romboidea porque tiene fosa de rombo, forma de rombo, o también se denomina tálamo escritorio. ¿Por qué? Porque parecen como pluma para escribir, donde los límites es el pedúnculo cerebeloso superior, este que les marqué aquí, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. También podemos encontrar el frenillo del velo medular superior y el obex. Esta estructura inferior es propiamente el obex. Y vean cómo estos límites nos van a formar una fosa, la fosa romboidea, en donde en la parte media de la fosa vamos a tener un surco, que se denomina como surco medio posterior, que me va a dividir una parte derecha, este es propiamente lo derecho, y este es propiamente lo izquierdo. Esta estructura es importante analizarla porque vamos a ver que hay múltiples estructuras dentro de la fosa romboidea. Por ejemplo, una estructura que siempre les van a preguntar, que es el colículo facial. En esta imagen no la podemos ver porque están las letras. En la siguiente imagen se los voy a mostrar. Entonces, aquí podríamos encontrar lo que son los colículos faciales. Laterales a lo que es los colículos faciales, podríamos encontrar unas áreas que se denominan como áreas vestibulares. ¿Okay? Esta propiamente sería el área vestibular. Y una estructura que incluso algunos libros marcan como el paso de puente a lo que es el bulbo raquídeo son las estrías medulares. Estas estructuras que les estoy marcando son las estrías medulares. Al igual, inferior a las estrías medulares, vamos a encontrar un trígono. De hecho, vamos a encontrar dos trígonos. El primer trígono que nos vamos a encontrar es el trígono del hipogloso. Esta estructura que estoy marcando de morado es el trígono del hipogloso. ¿Okay? El trígono del hipogloso. Inferior a esta estructura vamos a encontrar lo que es el trígono del vago. Inferior a esta vamos a encontrar el trígono del vago, que les estoy marcando aquí. Y inferior a esta vamos a encontrar un área de suma importancia, que es el área postrema. ¿Alguien sabe cuál es la función del área postrema? Quien sea, no Evocar tengan. el vómito. Ajá. Justo el área postrema tiene una particularidad. La particularidad que tiene el área postrema es que es un área que no tiene barrera hematoencefálica. A los órganos o a las estructuras que nosotros vamos a encontrar en el encéfalo y no tienen barrera hematoencefálica, lo vamos a denominar como órganos circunventriculares. Y tenemos múltiples órganos circunventriculares. Esta área postrema solo es un ejemplo. También vamos a encontrar incluso la glándula pineal tampoco tiene barrera hematoencefálica, la neurohipófisis tampoco tiene barrera hematoencefálica, el órgano subfornical tampoco tiene barrera hematoencefálica, y por ahí me faltan dos o tres áreas que no tienen barrera hematoencefálica. Pero en este caso, el área postrema carece de barrera hematoencefálica y es justamente lo que menciona. El área postrema es un área que nosotros conocemos como zona gatillo del vómito. Cuando sustancias químicas como fármacos o toxinas estimulan esta área, van a provocar lo que es el vómito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque carece de barrera hematoencefálica y puede pasar directo. Entonces, hemos acabado de describir estas estructuras de lo que es la fosa romboidea. Inferior a la fosa romboidea vamos a encontrar otras estructuras. Estas dilataciones que podemos observar aquí son las dilataciones que forman el núcleo gracil medial y lateral cuneiforme. ¿Okay? Entonces estas dilataciones están formadas por los núcleos gracil y cuneiforme. Esta es una disección de Roton donde podemos observar la parte posterior de lo que es la fosa romboidea. Vean que en la parte más superior podemos observar lo que es el origen aparente del cuarto par craneal
¿vean? De aquí emerge el cuarto par craneal. Inferior a ella, el frenillo del velo medular superior. Esta estructura que le estoy marcando con amarillo es el velo medular superior, el velo medular, perdón, el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Si nosotros hacemos un acercamiento a lo que es la fosa romboidea, podemos observar estas estructuras circulares que se denomina como colículo facial, o igual en literaturas antiguas lo mencionan como eminencia teres. La eminencia teres no es otra cosa que una dilatación que forman fibras del séptimo par craneal en la fosa posterior. ¿Por qué se forma? Porque estas fibras del séptimo par craneal van a rodear al núcleo del sexto par craneal y va a formar esta dilatación. Vamos a explicarlo con un corte. Entonces, cuando ustedes lean protuberancia, se van a encontrar que los cortes en protuberancia tienen esta disposición, que de hecho se denomina como disposición ginecoide, en donde donde vamos a explicar propiamente por qué se forma esta dilatación. Imaginen que este que le estoy marcando de azul es el núcleo del sexto par craneal. Y el séptimo par craneal va a rodear, más bien las fibras del séptimo par craneal van a rodear a lo que es el núcleo del sexto par craneal y van a salir. ¿Sí? Y esto pasa también del lado opuesto, lo van a rodear. Y justo estas fibras que rodean al sexto par craneal me van a formar esta dilatación en la fosa romboidea. Por eso se denominan como polículos faciales, porque las fibras del facial rodean. ¿Sí? Como lo dije, también se denominan como eminencia teres. Esta que le estoy marcando de amarillito es el trígono del hipogloso y este otro es el trígono del bajo, propiamente. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Seguimos o aquí le paramos? Que es propiamente estas, terminamos las generalidades. Nos tardamos aproximadamente una horita en terminar. ¿Cómo ven? ¿Sí, no? Y yo digo que fue mucha información por el día de hoy y que aquí se termine, ¿no? Como ustedes se sientan. Como ustedes se sientan.